Muy buenas noches a todos. Bueno, reciban mis saludos y aquí estamos para continuar en nuestra miniserie sobre el libro de Génesis, el primer libro de las Escrituras. Y bueno, ahora quisiéramos comentar, habíamos quedado en el capítulo 13 y vamos a comenzar con el capítulo 14. Y yo quisiera que mientras leemos el capítulo 14, ustedes puedan fijarse y observar el texto, a ver qué es lo que ustedes creen que es lo más importante en este pasaje. Hay algo que es el punto central, el punto clave en este capítulo 14. Y quisiera que todos mediten en esto, a ver qué piensan que es lo más notable, lo más importante de este capítulo. Pero bueno, habíamos dejado a Abraham separándose de Lot. Habíamos visto que Abraham salió llamado por Dios de Ur de los Caldeos, vino hasta Harán con su familia. Dios le había dicho que no viniera con su familia. Abraham cuando muere su padre va al lugar que Dios le había dicho. Él se había quedado en otro lugar, en Harán, por ahí arriba, y luego ya está en la tierra, comienza a descender, está allí entre gente muy mala, se acerca a una zona muy desértica, de pronto hay hambre en la tierra y Abraham se abandona el propósito de Dios, se va del lugar, va para Egipto. Tremendo pecado, dice mentiras, expone a su esposa para salvarse él, y toda una serie de cosas. Y dentro de todas las cosas malas que hizo Abraham, y las cosas, estaba el hecho de que Dios le había dicho que fuera solo, con su familia nada más, con su esposa, y no llevara a los demás familiares, y él lleva a su sobrino. Y decíamos que Abraham tenía una lucha interior muy grande, porque no tenía hijos, no podía tener hijos, y era muy rico, y a quién yo le dejo toda esta herencia. Él se lleva a su sobrino. Y una de las cosas que vamos a ver esta noche es que todas nuestras pecados, aunque la salvación es por fe, la salvación por fe incluye que cometemos muchos pecados, que cometemos muchas dudas, que nuestra fe es imperfecta, pero que a la larga nos arrepentimos, vamos corrigiendo nuestra vida, y Cristo va derramando perdón constante sobre nuestras vidas a medida que nos arrepentimos, que rectificamos y vamos creciendo en la fe. Y este proceso estaba en Abraham. Abraham iba creciendo en la fe, iba madurando, pero los pecados que hizo traían consecuencias. Y ahora vemos que él trae a Lot. Y esto de traer a lo que él suponía que le iba a servir para algo útil, tal vez para algo, iba a ser quizá el heredero, en la realidad, ahora Abraham se va a ver en un serio problema por causa de Lot. Y vamos a leer el texto y vamos a ver lo que sucedió. Y recuerden, vamos a ver qué creen ustedes que es lo más notable en este texto, lo más interesante. Dice así: aconteció en los días de Aramfel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, se me trabó. Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Abna, contra Sember, rey de Sobín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer. Nada hoy por trabarse la lengua con este nombre, que lo he leído toda una vida. Bien, pues, Kedorlaomer. El problema es que lo estaba leyendo en la otra traducción también y lo dice diferente.
y dice, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer, bueno, ese mismo, Kedorlaomer, y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnín, a los suitas en Ham, a los emitas en Sab Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, y el rey de Gomorra, y el rey de Adma, y el rey de Sobaín, y el rey de Seboaín, y el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Aranfel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Abner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gentes. Bueno, aquí dice que recuerdan que están Abraham y Lot, el sobrino, y tienen demasiados criados, y tienen demasiadas riquezas y demasiado ganado, y hay problemas entre los criados, y hay problemas entre unos y otros ahí. Y eso los lleva, bueno, es demasiado, esto va a ser, se va a complicar la situación, vamos a separarnos. Y Abraham le dice a Lot, bueno, mira, ya está toda la llanura, escoge. Lot se le abren los ojos, ve una llanura hermosa, ve un lugar bello, dice que era como la tierra del Edén, y este es el mío. Y se cogió todo para eso, fue para la parte buena. Dice que fue acercándose, y dice el texto que la gente de Sodoma eran malas, eran peligrosos. Entonces él vio la tierra buena, él vio lo atractivo de sus ojos, lo que le llamó la atención, se olvidó del tío. Bueno, tío, defiéndete como puedas, yo voy a resolver mi problema y a coger lo mejor. Y se fue para allá, guiado por la vista, por sus ojos, por sus criterios. Y Dios le dijo entonces a Abraham, bueno, todo esto que está aquí te lo voy a dar, toda esta tierra es tuya. Pero el hecho de que Lot anduvo por la vista, anduvo carnalmente, fue el tema que hablamos la vez pasada, ahora trae consecuencias. Porque la gente del lugar eran malas, estaban esclavizando unos a otros, y ahora vemos una guerra de reyes, y se fajan entre ellos, y hay unos que ganan, dice que 5 reyes contra 4, ganaron los que eran menos, los que eran 4, pero se llevan a Lot preso, porque se llevaron a todo el mundo a la ciudad, y Lot quedó enredado en eso. Pudo perder la vida, pudo perderlo todo. Qué cosa terrible, pudo haber quedado de esclavo. Es que hizo una decisión creyendo que era lo bueno por su vista. Ahora yo quiero decirte, y sé que hay jóvenes que están viendo estos videos, sobre todo tú que comienzas en la vida, que estás empezando. La vista te muestra muchas cosas que son atractivas,
Y hay muchas situaciones en la vida que tú concluyes que son buenas para ti, que son lo mejor. Y tomas ese camino porque tu emoción, tu juicio, tu sabiduría te dice que es bueno. Y no cuentas con Dios. Y muchas veces en su misericordia Dios nos quita muchas de esas cosas buenas. Porque Él sabe que en realidad no son buenas. Entonces cosas que en un momento nos parece a nosotros que son buenas, tienen detalles, cosas venenosas que no nos damos cuenta y después salen. Si tú no te preparas adecuadamente en la Biblia desde la juventud, no conoces lo que Dios dice y te llenas de conocimiento de Dios, vas a tomar muchos caminos equivocados, vas a tomar muchas de esas sendas que parecen ser buenas y no lo son. La Biblia te advierte y te orienta y te guía para que no caigas en muchas trampas que están en el camino. La vida está llena de peligros. Y te digo también, la vida puede cambiar en cuestión de segundos. Tu vida, de que te crees que ibas viento en popa y que todo era muy bien y que estabas ahí arriba en las nubes, de pronto se te deshace todo y caes en un abismo. Sin darse ni cuenta. ¿Cuántos hombres hay que se cree que su matrimonio está de lo más bien, que todo está de lo más bien, y de pronto la mujer le dice: no me voy a divorciar? ¿Pero cómo? ¿Pero qué pasó aquí? Él lo veía que todo estaba bien, ni se había dado cuenta, y estaba divorciado hace tiempo ya. Su mujer ya estaba en una situación tal vez por dentro consumida, con cuantas luchas. Hemos visto esos casos muchas veces. Y lo mismo que esa situación, bueno, pudiéramos hablar de muchas cosas, pero el tiempo no nos alcanza. El asunto es que porque Abraham se llevó a Lot, que Dios no le dijo que llevara a Lot, Lot se fue, se metió en un problema y ahora Abraham tiene que sacar la cara. Y tiene que ir a meterse en una guerra, a buscarse un problema con gente que era muy mala y en una situación muy difícil por cuenta de haber desobedecido a Dios, no haber hecho lo que Dios le dijo. Entonces vemos que la fe tiene este margen de que nosotros fallamos, que tenemos dudas, que hacemos las cosas mal hechas, y ahí está Dios, ahí está Jesucristo para limpiar nuestro camino, para enderezarnos, para extender su misericordia sobre nosotros, aun cuando fallamos, pero las consecuencias vienen. Y creo que aún Dios nos libra de muchas consecuencias en su misericordia, pero siempre vienen las consecuencias. Y quiero hacer ahora una diferencia en algo, porque el otro día alguien me dijo: no, estas pruebas que estoy pasando. Yo le dije: no. No debemos confundir pruebas con consecuencias, porque no es lo mismo. Las pruebas es una cosa. Las pruebas son esas situaciones difíciles que vienen a la vida, porque Dios las permite para nuestra edificación o para probarnos, para probar nuestra fe o para hacernos crecer. Pero otras distintas son las consecuencias. Dios le dijo a David, al rey David, le dijo que su familia sería un desastre y que él vería con sus ojos a otro acostarse con sus mujeres. Y eso le vino a David no como una prueba, eso fue la consecuencia del pecado de David, de todo lo malo que hizo. Y pudiéramos poner muchos ejemplos. No es lo mismo una prueba que una consecuencia. Cuando nosotros pecamos, pecado significa que es malo. Dios dice que es malo. Que Dios está diciendo, cuando dice algo es pecado, esto es pecado, Dios no te está, eso no le afecta a Dios. Una de las cosas, de los errores más grandes, los disparates más grandes que nosotros podemos pensar es que Dios se ofende porque yo peco, como si eso le hiciera daño a Dios. Dios se ofende porque yo peco, pero quien le hace daño no es a Él. Cuando Dios dice que algo es pecado, a quien me hace daño es a mí. Lo que Él está diciendo con eso es malo para ti. No te conviene. Eso es lo que quiere decir. Eso es pecado. Entonces, si algo, tú sabes que la Biblia dice es pecado, no lo tomes a la ligera. Porque el Dios creador, el que más sabe aquí, el que conoce bien toda esta creación, lo que está diciendo con eso es no te conviene. No es bueno para ti. Ahora, pues, vemos a Abraham en un gran problema, pero Dios le bendice porque era un hombre de fe.
cometía fallas como todos nosotros, pero era un hombre de fe. Y Dios le bendice, y Dios le ayuda. Ahora vemos aquí, dice que oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y lo siguió hasta Dan. Mira qué cantidad de personas tenía. Tenía 318. Y tenía los otros que eran amigos también, que se llevaban muy bien con él, que vivían ahí en esa zona. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y demás gente. Entonces Abraham va cogiendo prestigio. Ya tenía amigos, como hemos dicho, otros personajes importantes de la zona, de otras familias, eran sus amigos. Ahora él va y gana esta batalla con tantos criados que tenía. Libera a Lot. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Abner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Bueno, lo que sucede aquí entonces es que Abraham regresa, es bendecido por este señor que aparece aquí de pronto y llamado Melquisedec, y el rey de Sodoma quiere pagarle lo que hizo, darle, y Abraham le dice no, porque después tú vas a decir que tú me enriqueciste, amén. Bueno, podríamos hablar mucho de ese tema, pero vamos a dejarlo ahí, porque quiero centrarme en lo que evidentemente es el tema más importante en este pasaje. Todo es importante, y aquí hay una multitud de enseñanzas, si pudiéramos hacer toda una serie de este pasaje nada más. Pero como estamos solamente pasando por arriba pequeñas enseñanzas a través del Génesis, vamos a hablar entonces, vamos a centrarnos en un versículo que es clave y que aparece aquí dentro del relato, casi que ni se nota. Pero miren esto. Dice el relato así de esta manera. Mira cómo está escrito. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, este señor Melquisedec no se menciona antes, ni se menciona después, ni se dice nada de él. No se sabe quién es, no se sabe de dónde salió. Generalmente se habla ahí de las familias, las distintas tribus que habían. Y incluso algunas de estas tribus pues se mencionan más adelante en otros lugares. Pero este señor nada más aparece aquí. Aparece y desaparece con la misma. Pero este señor tiene varias características
Y es que saca pan y vino. Cuando Jesús estaba a punto de partir y estaba celebrando la Pascua con los suyos, Jesús estableció uno de los símbolos fundamentales para la iglesia, los rituales que le deja a la iglesia, que es la Santa Cena. Y él toma pan y vino. Parte el pan, toma el vino y lo reparte. Y le dijo a la iglesia que estuviera haciendo ese ritual constantemente hasta que él viniera. Y todo esto tiene un simbolismo que no puedo tampoco ampliar en este momento. Pero ya este simbolismo aparece por primera vez en este momento. Pan y vino. Este sacerdote saca pan y vino. Ahora, si nos ubicamos en el relato, estamos dentro del relato, ¿qué es lo que vemos? Bueno, que Abraham viene con su victoria, viene agotado, viene de una guerra, viene triunfante, pero vienen cansados y ahí están esperándolo para ayudarlo, para dar alimento, para recibirlo, y todo eso. Y bueno, pues este hombre Melquisedec que estaba ahí, que era un sacerdote, que no se sabe de dónde sale, pero que viene y le da pan y vino. Pero por el lenguaje de las escrituras entendemos que no le dio simplemente comida, sino que esto tiene un significado. Porque este hombre era un sacerdote no pagano. Recuerden que Abraham estaba entre personas muy malas, paganos, adoradores de ídolos, gente peores de las peores, que adoraban sus dioses y que después Dios los destruyó, los mandó a destruir por lo malo que eran, más adelante. Pero este sacerdote que aparece ahí y que era de ahí, dice que era sacerdote del Dios Altísimo, es decir, del Dios verdadero. Esa palabra Altísimo es uno de los nombres de Dios, para identificar en las escrituras al Dios verdadero. Entonces, aparece un sacerdote de Dios en medio de la escena, sin saber quién es, sin saber nada de él. El relato no dice más nada. Y bendice a Abraham. Habíamos visto que Abraham era el hombre con el cual en la escritura Dios inicia toda una serie de eventos que van a desarrollarse para Dios elaborar lo que era el plan de la salvación. A partir de Abraham surge una nación que es la que Dios le promete a Abraham. Dice: yo haré de que de ti salga una nación. Esa nación era la nación de Israel. A la nación de Israel fue a la que Dios le dio el Antiguo Testamento de las Escrituras, de la Biblia. A la nación de Israel fue a la que Dios la bendijo y la llamó para que esparciera el Evangelio, diera a conocer al Dios verdadero entre las naciones. Fue una nación escogida por Dios. Le dio las Escrituras. Se le reveló, se mostraba personalmente a muchos de los antiguos. Se mostró a todo el pueblo cuando andaban por el Éxodo. Y Dios tuvo una relación personal con Israel hasta que trajo al Mesías, al Cristo, al Redentor que vendría de Israel. Sería un israelita. Ahora, yo quiero hacer énfasis en esto porque este es el centro de este pasaje. ¿Y quién es Melquisedec? Dice también que Abraham, el fundador de la nación de Israel, el hombre que Dios tomó para iniciar su obra de la preparación para elaborar la redención en Cristo, y preparó toda esta nación y hizo todo esto, incluso la promesa que Dios le da a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, es porque el Cristo, el Mesías, iba a ser un descendiente de Abraham, iba a ser un judío, iba a ser de Israel. Entonces, este hombre que es el fundador, por tanto el padre, por tanto el más importante, la autoridad mayor, el origen de todo lo demás,
en lo que es ese plan que Dios elabora, en lo que es en todo Israel. Dice el texto, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham le da sus diezmos a Melquisedec. No Melquisedec a Abraham. Si Abraham era el más grande, se supone que Melquisedec le diera diezmos a Abraham porque era el importante. Pero es Abraham el importante el que le da los diezmos a Melquisedec. Luego entonces Melquisedec era más importante que Abraham. Y aquí hay algo muy interesante y muy necesario de comprender. Una de los males que yo entiendo, he visto que ha traído el dispensacionalismo, es, bueno, aparte de un énfasis demasiado grande en separar el Antiguo Testamento del Nuevo, es el hecho de que he visto en los últimos tiempos una admiración muy grande por la cultura de Israel, por los rituales de Israel y por las enseñanzas israelitas de la ley. Y hay una especie de mezcla de cristianos judaizantes, cristianos judíos. Hay esa especie de... Entonces, los primeros cristianos eran judíos y Dios en su plan ha contemplado que siempre hayan judíos dentro de la iglesia. Pero eso es una cosa, y otra cosa es los rituales judíos, mezclarlo con la iglesia y darle con una cierta importancia o valor al tema judío. Incluso antes eran los adventistas los que guardaban el sábado, pero ya hay otros cristianos bautistas y otras denominaciones guardando el sábado, y hay mucha corriente con esto de haciendo una fuerza con la ley, con rituales, con palabras del hebreo, de todas estas cosas, como si esto tuviera valor o una importancia especial, o las cosas tuvieran que hacerse así. Hay que tener cuidado con eso. Porque la salvación es por fe, no es por ningún ritual. Y a nosotros los humanos nos encantan los rituales. Y convertimos el evangelio en rituales. Y los rituales no son malos. Pero Dios aborrece los rituales la mayoría de las veces porque se vuelven cosas vacías. Entonces con los rituales hay que tener cuidado. Con la Santa Cena que Cristo le estableció hay que tener cuidado. No se puede tomar de forma así por tomarla. No, hay que saber discernir el cuerpo de Cristo cuando se toma la Santa Cena. Es algo serio. Y hay otros rituales que se pueden hacer en la iglesia, no es que sean malos. Pero, ¿qué pasa con el judaísmo? Se está tomando como si el pueblo judío o los judíos hoy tuvieran, en estos momentos, fueran el pueblo de Dios y tuvieran la voz de Dios. Ellos son el pueblo de Dios en un sentido en cuanto a elección como nación. Pero ellos no están vueltos a Dios ni están vueltos a Cristo. Eso no quiere decir que no hayan judíos cristianos, los hay. Pero un judío cristiano es uno más dentro de la población del mundo que se convierte a Cristo. Pero no es que sus rituales o sus palabras en hebreo o sus formas de hacer las cosas o de vestir tengan que definir lo que es la vida cristiana del gentil, del que no es judío. La salvación está solamente en Cristo y todo lo demás, el mismo Pablo, y Pablo enfatiza mucho en el Nuevo Testamento, cuidado con los rituales. Y él era judío y dice que él tenía todo lo de judío, todos los méritos, todas las cosas, y se lo tengo por basura. Lo tiró al basurero. Dice, eso no sirve para nada. Y él aclara en una y otra vez que los rituales no sirven para nada. Entonces, ahora en este texto vamos a ver algo importante, porque una de las cosas que algunos creyentes creen es que la ley, que en el Antiguo Testamento las personas se salvaban por la ley, por cumplir la ley. Y eso no es así. La Escritura no enseña eso. Pablo dice bien claro en las Escrituras, en Gálatas y bueno, en varios textos del Nuevo Testamento, que la ley solo sirve para traernos a Cristo. En otras palabras, Dios puso la ley para que nosotros pudiéramos ver en un espejo, ver
lo malo que somos. Para eso es la ley. La ley lo único que hace es restregarme en la cara lo malo que soy. La ley lo único que hace es confrontarme con mi maldad constantemente y me acusarme. Para eso es la ley. Lo que hace es acusarme. La ley no tiene poder para salvarme. El único que tiene poder para salvarme se llama Jesucristo. ¿La ley es mala por eso? No. La ley es una herramienta que me muestra mi condición para que yo me humille, me arrepiente y venga a Cristo. Entonces la ley me trae a Cristo. Es buena. Pero no tiene poder para salvar. Las personas pueden conocer lo que es bueno y convencerse de que algo es bueno. Eso no los capacita para hacer lo bueno. Y todo cristiano lo sabe. Tratamos de hacer lo bueno, Pablo, el gran Pablo decía, quiero hacer lo bueno y no puedo. No lo logro. Después podemos quizás pasar por Romano y ver esto, pero solamente estamos hablando así a grosso modo. Vamos a ver algo que dice el libro de Hebreos y sobre este pasaje, porque es muy interesante la explicación que el autor de Hebreos nos da acerca de esto. Voy a leerlo ahí en Hebreos capítulo 7. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, y aquí está explicado, y esto es valioso, lo que significa aún el nombre de Melquisedec. Dice, significa primeramente rey de justicia. Y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Entonces, ¿qué nos está diciendo el autor de Hebreos? Algunos han pensado, Melquisedec era una aparición de Jesucristo. Jesucristo apareció en ese personaje, era Jesucristo. No es eso exactamente lo que el autor está diciendo. La Biblia utiliza lo que se llaman los tipos. Los tipos son figuras que aparecen, personajes que aparecen o objetos incluso en el Antiguo Testamento que están prefigurando o anunciando a través de esa figura un acontecimiento futuro, por lo general prefigurando a Cristo. Así, por ejemplo, el tabernáculo prefigura a Cristo. Si hiciéramos un estudio del tabernáculo ahora, pudiéramos estar mucho tiempo describiendo toda la construcción del tabernáculo y íbamos a ver cómo ese diseño nos describe a Jesucristo. Y así lo podemos ver en muchas cosas. Y este personaje que aparece así en el escrito y desaparece, esto, el Espíritu Santo al escribirlo así tenía un propósito. Y era que este personaje es un tipo o una figura de Jesucristo. El hecho de estos dos títulos, Rey de Justicia y Rey de Paz, son títulos exclusivos de Jesucristo. Entonces quiere decir que este hombre nos estaba prefigurando a Jesucristo. Nos está anunciando a Jesucristo. Desde el tiempo de Abraham, desde antes que la ley existiera, desde antes de que los judíos existieran. Por eso aquí podemos ver y entender que Abraham este hombre le da pan y vino a Abraham, y Abraham le da los diezmos a él, considerando superior, lo que significa que esto es un punto clave aquí, porque esta es una figura de la salvación por la fe en Jesucristo. Hemos seguido esta serie sobre Abraham porque el énfasis que hemos tenido es que la salvación es por fe. Y tenemos que ponernos en el lugar de que Abraham fue antes de la ley, fue antes de que existieran los judíos, fue antes de Moisés. Entonces Abraham no fue salvado por la ley, fue salvado por la fe en la promesa que Dios le había dado. Entonces lo primero es la fe. La ley viene después y Pablo explica por qué viene. Fue necesario para
eso mismo que estábamos hablando, para traernos, era una guía. Pero la salvación siempre fue por fe. Y a este hombre que existió mucho antes, Dios le salva por fe. Y está aquí un simbolismo de Jesucristo. No sabemos hasta qué punto Abraham tenía entendimiento de lo que era, pero estamos convencidos de que Dios le mostró a él muchas cosas que nosotros ni siquiera las imaginamos. El Nuevo Testamento, en el libro hebreo, habla muchas cosas acerca de la fe de este hombre, que en el relato de Génesis no aparece. Entonces ellos tenían conocimiento de muchas cosas que nosotros no tenemos los detalles porque Dios no los dejó escrito en la Biblia. Pero lo interesante es que este rey de justicia, este rey de paz, es un símbolo o una figura de Jesucristo, dice el autor de Hebreos, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Qué significa que sin padre, sin madre, sin genealogía? Que Melquisedec no tenía padres, no. Lo que significa es que no aparece en el relato, que no se sabe, que intencionalmente el Espíritu Santo lo hace aparecer de pronto porque era una figura de Cristo, que es el Hijo de Dios que aparece en la tierra de pronto. Ahora sabemos que Cristo tenía una genealogía humana como humano, pero sabemos también que Jesucristo procede desde la eternidad. Entonces, en ese sentido, como persona divina, no tiene padre, ni tiene origen, ni tiene un nacimiento, ni tiene su padre. El padre es el Padre Dios, es decir, le llaman Padre, pero es el Padre dentro de la Trinidad, que eso sería otro tema. Es un Padre eterno, no es un Padre que le da origen a Jesucristo. Entonces Jesús no tiene origen, es eterno, porque es Dios. Pero aparece, irrumpe en la tierra. Ahora, ¿por qué es el énfasis que está haciendo aquí el autor de Hebreo? Porque Hebreo fue escrito para mostrarle a los judíos, a los hebreos, que Jesucristo es superior al pacto de Moisés, que es superior a la ley, que está por encima, porque los hebreos creían que podían salvarse por medio de la ley, que el sacerdocio que le fue entregado a ellos, el sacerdocio que se le fue entregado a Aarón y después los levitas siguieron todo este sistema del tabernáculo, después el templo, donde hacían todos estos sacrificios, todos estos rituales que ahora dice que Israel quiere volver a levantar el templo, volver a construir y están con esa lucha y preparándolo todo. Bueno, lo que está diciendo el autor de Hebreo es Jesucristo está por encima de todo eso. De hecho, la Biblia dice que eso fue quitado, porque eso anunciaba a Jesucristo. Era todo ese ritual del Antiguo Testamento que fue puesto en un momento en la historia de Israel. Era una figura que anunciaba a Jesucristo. Eran tipos, eran figuras que apuntaban a Jesucristo. Una vez que Jesucristo vino, Él era el verdadero Melquisedec. Él era el verdadero príncipe de paz, el verdadero rey de justicia. Cuando Él viene, ya ese ritual perece, deja de tener sentido porque se cumplió. Entonces la ley ritual de Israel se cumple. Entonces no es que Dios la anuló, no la quitó, sino que al cumplirse ya cumplió su objetivo, ya fue cerrado, ya terminó. Todo apuntaba a Jesús. Jesús vino, ya no tiene sentido, ya no hay que apuntar a nada. Ya vino. Ahora, desde la antigüedad, antes de la ley, Dios estaba mostrando que venía uno que era superior a la ley y que por medio de él es que venía la salvación. Dice aquí el texto de Hebreo: considerad pues cuán grande era este, hablando de Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos
y bendijo al que tenía las promesas. El que tenía las promesas era Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham. Quiere decir que ahí estaba bendiciendo al pueblo de Israel. Alguien que era superior a él. ¿Quién era superior a él? Jesucristo. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Abraham fue bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec se lo encuentra. Lo que está diciendo él aquí es que Leví, la tribu de los sacerdotes, todos los que le heredaron ese ministerio, estaban en los lomos, en los genes, diríamos en nuestro idioma actual, en los genes de Abraham, porque Abraham es el padre de todos. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora voy a explicar esto. Él cita el Salmo que dice, hablándole a Jesucristo, una promesa a Jesucristo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué está explicando el autor de Hebreo ahí? Hay un orden de sacerdocio que le fue dado a Leví, a sus descendientes, a Aarón y a sus descendientes. Ellos tenían que atender el tabernáculo, tenían que hacer todos esos rituales, tenían que ofrecer animales y animales y animales, y era una matazón de animales y derramamiento de sangre y todos rituales, y había que ofrecer el pan de la proposición y encender el candelabro, y allí constantemente, y una vez al año el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo y hacer expiación por todo el pueblo. Cada vez que alguien pecaba tenía que matar un animal y llevarlo allí. Y constantemente, para que tus pecados fueran perdonados, tenías que hacer un ritual, tenías que hacer ofrendas. Y constantemente eso estaba ahí. Lo que está diciendo, bueno, pero eso no, siempre estaba donde mismo, ahí, no había solución. Porque siempre tenías que estar ofreciendo. Y el sacerdote tenía que ofrecer por él mismo, porque era el primer pecador que había. Entonces Dios dice que va a traer un sacerdote de otro orden. Es decir, no un sacerdote levítico, no un descendiente de Aarón, un sacerdote diferente. No los sacerdotes judíos del ritual judío. Jesús no era sacerdote judío. No era de la tribu de Leví. Era de Judá. Y de Judá no había sacerdocio. A Judá no le fue dado el sacerdocio. Jesús de hecho nunca entró al templo de Israel a ministrar allá adentro. Cuando se ve que está en el templo, está en la parte de afuera, donde podía estar el pueblo, pero adentro, en el ritual, allá adentro, donde puede entrar, no, ahí no podía. Porque no era sacerdote de Leví, pero fue sacerdote de otro tipo. Superior a Leví, superior a Moisés, superior a Abraham. El libro de Hebreo fue escrito para decirnos que Jesús es superior a todo, porque es el Hijo de Dios. Es en Jesús en quien hay salvación, nada más. No te confundas ni con rituales, ni con cultos, ni con nada, ni doctrinas, ni enseñanzas, nada. Solamente por la fe en una persona, Jesucristo.
La salvación está en un hombre que es Dios. En uno que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. El sacerdote tenía que ofrecer por él mismo porque él era un pecador. El sacerdote tenía que ofrecer y volver a ofrecer y volver a ofrecer y matar animales y nunca, por decirlo de alguna forma, saciaba a Dios. Nunca Dios estaba conforme con los rituales. Veía el pecado igual. ¿Para qué eran aquellos rituales? ¿Eran malos los rituales? No. Esos rituales se estaban anunciando y estaban poniendo la expectativa en el Cristo que vendría. Y cuando Cristo vino, murió una sola vez. Y con una sola vez, todo fue realizado. Allí en la cruz, Él dice una palabra fundamental. Consumado es. Esa palabra, consumado es, significa la obra ha sido realizada, terminada. Una sola vez para pagar por nuestros pecados. Basta con confiar en Él. Pero confiar en Él significa que estás dispuesto a pagar el riesgo. Hemos dicho siempre que la salvación es gratis. Y es gratis porque Cristo pagó por nuestros pecados. Cristo pagó todo. Yo no te puedo hacer ninguna obra. Yo no puedo hacer nada para pagar mis pecados. Lo único que puedo hacer es descansar en que Él los pagó por mí. Y con eso es que me puedo presentar delante del Padre. Si fuera ahora en este momento. No hay otra cosa. Pero sí hay que pagar algo. Y es el riesgo de creer. Porque la fe implica un riesgo. Y Abraham tuvo muchos riesgos en su vida. Se arriesgó desde que salió de su lugar a aventurarse a un lugar peligroso, entre gente que no conocía, a dar tumbos de un lado para otro. Vivió nómada toda su vida dando tumbos. Dice el libro de Hebreos que nunca vio la promesa, él nunca vio a Israel, él nunca vio al Cristo, él nunca vio nada. Él murió antes, pero Dios fue fiel y cumplió. Y la nación de Israel está ahí, estuvo en la tierra, está todavía, el Cristo vino, todo se ha cumplido, Dios ha sido fiel. Pero tuvo que pagar riesgos y vamos a ver que todavía hay muchos riesgos muy caros que Abraham tiene que enfrentar. Entonces la fe significa que tú dices que crees, pero Dios te va a decir, tú dices que crees. Vamos a ver, demuéstralo. Tu conducta debe demostrar tu fe, o tu fe no sirve. Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Y eso es lo que está diciendo él. Si tu fe no tiene obras, no es una fe real. Entonces quedamos en que la salvación nunca fue por cumplir la ley. Los rituales judíos ya no tienen sentido. No tienen nada que ver. Dios los puso en un momento para el pueblo judío. El pueblo judío falló. No hizo lo que tenía que hacer. Dios lo desechó y le dio la misión a lo que conocemos hoy como la iglesia del Nuevo Testamento. Y la única forma de agradar a Dios, quieres agradar a Dios, la única forma de agradar a Dios, de estar en bien con Él, de que tus pecados sean perdonados, ¿saben cuál es? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay otra. Pero tienes que pagar el precio porque el mundo se te va a virar. Los demonios te van a atacar. Vas a tener lucha. Vas a tener que enfrentar situaciones y cosas. Ese es el precio. Pero te digo una cosa. Vale la pena. Porque en Cristo hay perdón, hay justificación y hay victoria. En Él tenemos victoria segura. Así que te exhorto a mantenerte firme y a pelear la batalla de la fe contra viento y marea. No importa lo que digan, no importa lo que pase. Vas a tener victoria segura porque en Cristo nunca podemos perder. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.